Muy bien, hermanos. Salmo 39 es lo que vamos a estar viendo. Quiero que presten atención. Ante una situación que nos causa mucho sufrimiento, ¿acaso no somos propensos a quejarnos contra Dios aún delante de gente impía? Piense bien en esto, hermanos. Cuando nosotros estamos sufriendo mucho y nos sentimos con dolor y a veces hasta amargura, queremos expresar cómo nos sentimos, pero nos da temor porque si nos vemos rodeados de personas que no aman al Señor, pecar contra Él y que esas personas digan, mira, ¿dónde está su Dios? ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento que viene a nuestra vida? Si hablamos en nuestro sufrimiento, podemos llegar a pecar quejándonos, pero también si nos callamos, nos consumimos por dentro. Tenemos esta lucha. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta situación? Este salmo nos da la respuesta. Podemos ver lo que hizo David en este salmo, en el Salmo 39. Él derramó su corazón ante Dios y pidió alivio de su sufrimiento, poniendo todas sus cargas ante el Señor. En este salmo, mis hermanos, David expresa una petición de alivio ante su sufrimiento intenso, viéndose tentado a quejarse contra Dios delante de los impíos. Sin embargo, derrama su corazón haciendo una profunda reflexión y finalmente pidiendo alivio de su sufrimiento. Vamos a ver el Salmo 39, mis hermanos. En primer lugar, vamos a ver de los versículos 1 al 5, vamos a ver en esta predicación, hermanos, cómo responder ante el sufrimiento intenso. Cómo responder ante el sufrimiento intenso. Y lo primero que vamos a ver en los primeros cinco versículos es haciendo una resolución personal para lidiar con la tentación en medio del sufrimiento. ¿Cómo responder ante el sufrimiento intenso? Primeramente, hermanos, haciendo una resolución personal para lidiar con la tentación en medio del sufrimiento. Miren lo que nos dice los versículos 1 al 5. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. En este texto, Cristo nos enseña cómo debemos responder ante el sufrimiento intenso que llegue a nuestra vida con el propósito de que podamos depender más de Él, hermanos. ¿Cómo respondemos? Es inevitable, hermanos. Pellízquese y levante la mano quien de aquí en algún momento no ha sufrido. En este mundo tendremos aflicción. El sufrimiento es parte de nuestra experiencia humana en este lado de la eternidad y no podemos brincarnos esa realidad. Por más que querramos, no podemos vivir en una burbuja, en una ilusión. Sí o sí vamos a sufrir en algún momento. Sufrimos cuando nos enfermamos, sufrimos cuando perdemos a un ser querido, sufrimos cuando tomamos malas decisiones y vienen las consecuencias a nuestra vida. Hermanos, bienvenidos a la vida real. Bienvenidos a la vida real. Todos en algún momento hemos sufrido y seguiremos sufriendo. Acaba de suceder un terremoto que ha matado a miles de personas. Hace no mucho tiempo salimos de una pandemia. Y a lo largo del tiempo, hermanos, la gente está muriendo. Si no se muere de enfermedades, se matan. Si no se matan, hay un accidente. De por sí, el mundo, hermanos, es un caos. En este mundo, hermanos, tendremos aflicción. Y como hijos de Dios, no estamos exentos, hermanos. Nosotros no vemos en ninguna parte de las Escrituras que Dios ponga a sus hijos en una burbuja donde nada nos vaya a tocar. Nosotros también sufrimos directa o indirectamente, ya sea por consecuencias de nuestros propios pecados o por las consecuencias de vivir en un mundo caído, pecaminoso. Pero de que vamos a sufrir, vamos a sufrir. Si no es que ya lo estamos haciendo de alguna manera u otra. El problema no es ese, hermanos. Todos sufrimos, de alguna medida u otra. Pero el problema es cómo respondemos ante eso.
Cuando nosotros estamos con sufrimiento, hermanos, somos tentados a quejarnos delante de otros que no conocen a Dios y hacer que otros blasfemen el nombre de nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, en medio de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, hermanos, podemos estar conscientes de nuestra relación con Dios y hacer una resolución en nosotros mismos y determinar en nuestra voluntad tomar acciones para que, a pesar de que estamos siendo afligidos o sufriendo, no pecar contra nuestro Señor, que fue exactamente lo que David hizo aquí en los primeros versículos. Él hizo una resolución personal cuando dice aquí: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí, enmudecí con su silencio. Estas acciones nos describen un acto intenso de la voluntad de él. Él tomó una resolución. Él estaba sufriendo. No sabemos exactamente qué situación estaba pasando aquí David. Probablemente alguna situación de enfermedad, alguna situación donde sus enemigos en la guerra lo estaban persiguiendo y estaba corriendo peligro su vida. Pero sabemos que David, a lo largo de su vida, pasó innumerables aflicciones. Cuando secuestraron a sus esposas, a sus hijos, mientras que la gente pensaba apedrearlo de la amargura de espíritu, vemos que nos dice el escritor bíblico que él se fortalecía en Jehová su Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era pecador y débil. Y él estaba consciente que en su sufrimiento él podía pecar contra Dios. Y es que la tentación nos asalta con más fuerza en momentos de debilidad, hermanos. La tentación cobra más fuerza en el momento de debilidad. Te da más hambre cuando no has comido en el día. Di que esta piedra se convierta en pan. Te da más sed cuando no has bebido agua. Cuando las necesidades son más palpables, la tentación cobra más fuerza. Pero eso no significa que podemos sucumbir ante la tentación. Debemos de tomar acciones y determinaciones en nuestro corazón para que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de la tentación, no pequemos contra el Señor. ¿Y cuál es uno de los pecados que nos vemos más tentados cuando estamos sufriendo, hermanos? La queja es un pecado grave, ¿no? Recuerda al pueblo de Israel: Moisés, ¿para qué nos sacaste de aquí? Para morir. No hartó esa generación a Dios y murieron en el desierto. Y aquella generación que dijeron que iban a morir y que los iban a devorar, sus adversarios fueron los que entraron a la tierra prometida y no esa generación por su incredulidad. No somos muy dados a decir, incluso ha habido personas que dicen: yo antes de ser cristiano me iba mejor. Bueno, no sé cuál sea su concepción de lo que era mejor, pero seguir al Señor no es fácil. Va a haber situaciones difíciles. Esta es la vida real. No es que te arrepientes de tus pecados, crees en el Señor y ya tienes una vida feliz y dichosa y sin problemas asegurada, ¿no? De hecho, nuestros problemas apenas comienzan, porque la carne, nuestra guerra contra nuestra naturaleza pecaminosa se intensifica contra el mundo y contra el diablo. Así que no es fácil. No es fácil. No es fácil seguir a Cristo. Y añádale a esto que en el contexto de este salmo, David estaba siendo afligido y disciplinado por Dios por algún pecado que no nos declara aquí cuál es. Pero lo que estaba sufriendo David, gran parte o en gran medida, era una consecuencia de sus pecados. O sea, sufrimos en un mundo caído y aparte, añádale a eso que somos pecadores. No es mi propósito decirles esto para que entremos en depresión, mis hermanos. No es mi propósito para que, al contrario, es un mensaje de esperanza, pero tenemos que verlo desde la perspectiva que el escritor bíblico lo está transmitiendo. Él estaba pasando por una situación de aflicción, pero él hizo una resolución: atenderé a mis caminos. Esta palabra atenderé, la idea en el verbo hebreo es como cercar alrededor, cuidar, velar. En otras palabras es: voy a estar bien atento, voy a poner atención a cada acción de mi corazón y de mi comportamiento para no pecar contra Dios, porque en esta situación en la que estoy es muy fácil que yo me desvíe y pueda quejarme contra Dios delante del impío y decir cosas que deshonran al Señor.
Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Cuál es el punto aquí? La propensión a quejarse, a decir algo contrario a la voluntad de Dios. Algunos estudiosos piensan aquí que la tentación de ese pecado podría ser como quejarse contra Dios porque no hace nada contra sus adversarios. Sin embargo, creo que por el contexto implica más, por lo que dice más adelante, el quejarse de su sufrimiento delante de Dios ante otras personas que no lo conocen, daría pie para que esas personas blasfemaran al Dios verdadero, al Dios de David, al Dios del pacto, al Dios de Israel. Y eso es común, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que nosotros, como hijos de Dios, teniendo al Rey del universo de nuestro lado y siendo supremamente bendecidos con su salvación, digamos, nos quejemos ante otros que no lo conocen y, oye, ¿eres cristiano? No parece, ¿verdad? Te estás quejando, ¿no? En pocas palabras, podemos llegar a hablar, no directamente, pero sí indirectamente al quejarnos, a hablar mal de Dios. Y si hacemos esto delante de gente impía, que no ama al Señor, que no conoce al Señor, es peor, porque aparte del pecado de quejarnos, hacemos que esas personas blasfemen contra el Dios verdadero. Pero la realidad es que todos somos tentados a eso, hermanos, cuando estamos en una etapa de sufrimiento. Todos somos tentados a quejarnos cuando sufrimos, hermanos. Por mucho que digamos que no, que nosotros somos bien valientes, a la mera hora que estamos en el horno de la aflicción, tendemos a querernos quejar de nuestra situación. Y no es fácil, pues de por sí el salmista ya estaba sufriendo y ahora tenía un conflicto porque quería expresar su sufrimiento, quería expresar su amargura, quería expresar su dolor, pero no podía hacerlo delante de los impíos. ¿Y cuál fue la resolución que tomó? No decir una palabra en absoluto para no pecar contra el Señor, pero se fue al otro extremo. Dice el versículo 2, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. En otras palabras, hermanos, miren, hay veces que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados, pero no siempre, porque no hay momento en el cual usted y yo debamos de callar la verdad. Podemos callarnos lo que a nosotros nos concierne, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero no podemos callar la verdad de Dios. Somos llamados a proclamar quién es Cristo y su obra de salvación y la verdad de las Escrituras delante de quien sea. La verdad de Dios es algo que no debemos y no podemos callar. Fíjense aquí el dilema en el que se encontraba David. Muy parecido, hermanos, podemos incluso asemejarlo al dilema que experimentó Jeremías cuando él, en palabras entendibles para nosotros, quiso tirar la toalla, quiso ya no saber nada más de su llamamiento, pero no pudo. Jeremías 29, miren la expresión de Jeremías. Jeremías 29, dice este texto así. El versículo, voy a leer desde el versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Si hay alguien que sufrió por decir la verdad, bueno, fue Jeremías, ¿no? Que por más que le decía al pueblo lo que Dios le decía, lo escarnecían más. Y el versículo 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En otras palabras, Jeremías había determinado, ya no voy a predicar. Esta gente no entiende y nomás estoy siendo escarnecido gratis. Me voy a callar aún respecto de lo bueno, pero había un fuego que consumía sus huesos. No puedo callar la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. La verdad fue más poderosa que él. Entonces, hermanos, estamos en un dilema, porque somos llamados a callarnos, pero al mismo tiempo, en otro sentido, a hablar.
Tenemos que callar todo aquello que concierne a nuestro egoísmo, a nuestro pecado, a nuestros propios intereses, pero tenemos que hablar la verdad de Dios. No podemos callar la verdad, aunque nos corten la cabeza, como a Juan el Bautista. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. ¿Qué solución? O sea, la determinación que David hizo para no pecar contra Dios estuvo excelente. Puse mordaza a mi boca. Es decir, la mordaza es un objeto para impedir el habla. De una manera metafórica, me propuse con todo mi corazón a callarme, ¿no? Aunque me estuviera consumiendo, no me voy a deshogar, no voy a decir nada delante de esa gente que no teme a Dios. Pero al mismo tiempo estoy que me consumo porque ni siquiera lo bueno quiero hablar. Y entonces se agravó mi dolor. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Es correcto? ¿Cómo responder ante el sufrimiento intenso? Haciendo una resolución personal para lidiar con la tentación en medio del sufrimiento. ¿Qué fue lo correcto que David hizo? Determinar en sí mismo no hablar nada contrario a Dios o quejarse delante de gente que no temía a Él. Eso es correcto. Pero lo que no era correcto es irte al otro extremo. Callar aún respecto de lo bueno, porque nuestro dolor se va a agravar. Así como Jeremías, que había un fuego que consumía sus huesos. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo, hermanos, la gente pone su confianza en lo que no es Dios. La gente va rumbo al infierno sin Cristo y nosotros tenemos la verdad. ¿Cómo podemos callar y decirles, solo Jesús, solo Cristo te puede salvar? Solo ese Dios vivo que dio su vida en la cruz y que resucitó el tercer día puede librarte de la condenación. Todo lo que necesitas es a Jesucristo, no nada de tus filosofías. ¿Cómo podemos callar? Dentro de nosotros, aunque tengamos problemas, aunque no seamos perfectos, aunque suframos, sabemos que la verdad y la solución del mundo es Cristo. Y cuando decidimos callar, nuestro dolor se agrava. Podemos hacer una resolución correcta si callamos nuestro egoísmo, si callamos la queja. Pero no debemos de callar la verdad, mis amados hermanos, porque el dolor y el problema será más grande. Tenemos que hacer una resolución personal para lidiar con la tentación en medio del sufrimiento. El hecho de que estemos en medio de una aflicción no nos da derecho a decir, bueno, porque estoy sufriendo, tengo derecho a pecar. Dios tiene que entenderme, pues estoy sufriendo. No, hermanos, no tenemos ningún derecho a pecar contra el Señor, aún en medio de nuestro sufrimiento. Job no lo tuvo. Nosotros tampoco lo tenemos, hermano. No tenemos ningún derecho. Pero aún así Dios nos entiende y nos asiste a nuestro dolor. Vemos del versículo 6 al 11, hermanos, cómo responder ante el sufrimiento intenso, también haciendo una reflexión profunda en medio del sufrimiento, haciendo una reflexión profunda en medio del sufrimiento. Mire lo que dicen los versículos 6 en adelante. Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién le recogerá. Pero esta idea está conectada desde el versículo 4, cuando él por fin profirió con su lengua y clama a Dios, en lugar de quejarse contra los impíos. O no vemos aquí a David diciendo, bueno, fui con mi consejero más cercano para que me escuche, necesito ir con un psicólogo para que simplemente me escuche y sacar esto que hay en mi pecho, que no es bodega. No, él acude a la persona correcta. Y si va a decir algo para aminorar su dolor, él tenía necesidad de clamar en su sufrimiento. Hermanos, hay cosas que no podemos callar, que nos consumen, estamos sufriendo, necesitamos que alguien nos escuche, necesitamos alivio en medio del sufrimiento, pero en el hombre no hay respuesta. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. El ser humano no puede librarnos del sufrimiento. No podemos apoyarnos en ninguna persona, ni en nuestras propias fuerzas, ni en nadie. A la persona correcta a la que debemos de acudir es a Dios mismo. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, oh Yahweh, Jehová, el Dios del pacto, aquel Dios que había hecho un pacto con su pueblo, mi fin, y cuánta sea la medida. Esta palabra medida, hermanos, literalmente significa palmas.
porque era la medida común, ¿no? Aproximadamente 4 dedos, unos 5 o 7 centímetros. Una manera metafórica de decir, mis días son cortos sobre esta tierra. Sepa yo cuán frágil, cuán efímero, cuán propenso a ser desbaratados, esa es la idea de la palabra, soy. Y aquí dice, mis días terminó corto y mi edad es como nada, pero en comparación de quién, delante de ti, que Él es eterno. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Esta palabra vanidad, del hebreo Hebel, también se traduce como soplo, y da alusión a algo vacío. En otro contexto también significa, hace alusión a los ídolos, porque son vanos, pero en este contexto se refiere a algo sin valor, algo vacío. De hecho, es la misma palabra que aparece ahí en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hebel, soplo. Ciertamente es un soplo todo hombre que vive. En verdad, o ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Piensen en esto, hermanos. ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento intenso? En primer lugar, debemos de hacer resoluciones para no pecar contra Dios en medio de la tentación que eso nos puede poner. Pero también, hermanos, el sufrimiento debe de provocar en nosotros una profunda reflexión. ¿Sobre qué reflexionó David aquí acerca de su vida de una manera personal? Sobre la transitoriedad de su vida. Fíjese que David no reflexionó sobre la transitoriedad de la vida del ser humano en general. Él dijo, hazme entender a mí cuánta sea la medida de mis días y cuán frágil, sepa yo cuán frágil soy. Fíjense, primera persona singular, hazme entender a mí que soy un ser humano, que un día voy a morir y que mi vida no tiene valor fuera de ti. David era rey de una de las naciones más poderosas porque Dios lo había bendecido, pero al final de cuentas era un hombre que iba a morir. Él no era Dios, él dependía de Dios. Al final de cuentas polvo era y al polvo iba a volver. Sepa yo cuán frágil soy. Hermanos, reflexión profunda. Necesitamos entender que usted y yo somos completa vanidad, somos como un soplo. Necesitamos estar conscientes de la efímera que es nuestra vida en esta tierra. Necesitamos estar conscientes que este mundo no es nuestra morada permanente. Necesitamos entender y una dosis de realidad a través del sufrimiento de ver que somos simples mortales. No somos dioses, somos simples mortales. Consumidos bajo los golpes de nuestro pecado, porque nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Es dura esta realidad, pero el sufrimiento nos debe de llevar a reflexionar eso, hermanos. Que nuestra vida es transitoria y que somos completa vanidad. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Miramos un lenguaje parecido ahí en el libro de Eclesiastés, hermanos, ahí en Eclesiastés capítulo 2. Donde Salomón expresa más o menos esa idea. En Eclesiastés capítulo 2, versículos del 18 al 20, dice: Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Imagínense a Salomón viendo el futuro. Su hijo Roboam, en lugar de escuchar a los consejeros de su padre, escuchando a los jóvenes, el reino dividirse, luego viendo futuro, los babilonios llevándose todo el oro que él había provisto para la casa del Señor y las riquezas que tenían. ¿En qué se afana el hombre? ¿Y por qué, curiosamente, David, hermanos, aquí menciona las riquezas? Él está en una verdadera reflexión profunda acerca del verdadero significado de su vida. Cuando estamos en una situación así de sufrimiento, es cuando podemos enfocarnos, oye, realmente, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que tiene realmente valor, no para mí?
porque es donde se revela el cobre de lo que somos. Fíjese bien, hermanos, durante siglos las naciones y las personas se han peleado ¿por qué? Por los recursos, ¿no? Porque es lo que les da el poder. No hay guerras entre nosotros porque la gente se anda peleando tierras, recursos, dinero y todo. No hay familias que se dividen y se dejan de hablar y hasta se andan matando por una herencia. El significado del ser humano terrenal, hermanos, pone su sentido en las cosas materiales, en el poder, en la fama, en la riqueza, en el reconocimiento, en el disfrute y en el deleite de las cosas temporales. Este es el hombre carnal, ¿no? El aquí y el ahora, disfruta la vida aquí y ahora, que mañana moriremos. Y no es que las riquezas tengan un valor en sí mismo, sino que te dan apertura para poder, obviamente, alguien con una adquisición económica grande puede hacer más cosas que alguien que no lo tiene. Pero el hombre se afana amontonando cosas de gran valor para él en esta tierra, pero al final de cuentas cuando muere no sabe ni quién las va a recoger. Y es que esto es patético, hermanos. Desgastar nuestra vida en algo que no tiene valor, que es completa vanidad, que es un soplo. Y este pensamiento también el Señor lo reafirmó en Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 20, cuando narró la parábola del hombre rico necio. Si recuerdan, allí en Lucas 16 hay un eco de esta enseñanza, de este salmo, esta porción. Lucas 12, 16. En Lucas 12, en la parábola del rico insensato, desde el versículo 13 en adelante, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, esta es la vida del ser humano sin Cristo, sin Dios. El significado de su vida gira en torno a prosperar o hacer algo aquí, ¿no? Si ustedes le preguntan el significado de su existencia a los jóvenes, terminar una carrera para poder ganar dinero, tener mi casa, tener mi carro, tener mi familia, una estabilidad económica, todo gira en torno a eso. Todo gira en torno a eso. Las riquezas, la seguridad, la fama, el prestigio, el poder, la vanidad, hermanos. Y es que tampoco quiero que piensen que soy asceta, ¿no? Que pienso que las bendiciones de Dios son pecaminosas, ¿no? Creo que hay personas que Dios quiere bendecirles, incluso con cuestiones económicas y todo. El problema no son las riquezas, hermanos, sino dónde está nuestro corazón. Porque puede haber ricos sumamente humildes y pobres desvergonzadamente avariciosos, porque es una actitud del corazón, ¿no? Cuando usamos nuestra vida para la gloria de Dios, sin importarnos las cosas terrenales, es diferente, ¿no? Puede haber gente que no tiene y codiciar y nunca se estar satisfecho. Y puede haber gente que Dios le da, pero lo usa para glorificar a Dios. Así que el problema no es si tenemos o no tenemos, sino que con lo que tenemos, si realmente nuestro corazón está en las cosas del reino o en las cosas terrenales. Si nunca estamos contentos, y si tuvieran mejor si tuvieran mejor carro, y si tuvieran una mejor casa, y si yo hubiera nacido en otro país, y si fuera ciudadano de otro país, y si me fuera mejor económicamente, y siempre estar queriendo codiciar y nunca estar contentos con lo que el Señor nos ha dado, practicando el contentamiento, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tristemente así es la vida del hombre. Completa vanidad, amontona riquezas y al final de cuentas no sabe quién las recogerá. Te desgastaste toda tu vida trabajando, nunca disfrutaste a tu familia, a tus hijos, no fuiste a la iglesia por estar trabajando, pero te moriste y no te llevaste nada. Así de triste es.
la existencia del hombre. Entonces, ¿cuál es el punto de esta reflexión? Si así es la vida del hombre, si así es como soy de efímero y de consciente de que soy polvo, ¿qué sentido entonces tiene que yo esté aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Puede haber todavía, a pesar de esta realidad, tener la vida algún sentido y tener mi esperanza en algo eterno? Sí, dice el versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Esa es la respuesta. Mientras que no podemos poner nuestra esperanza en cosas temporales o transitorias, pero podemos poner nuestra esperanza en el Dios eterno, que sus promesas son eternas y que el goce y el disfrute que Él nos promete en su presencia es eterno. Esa es la correcta inversión. Jóvenes, amados hermanos, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestra existencia? ¿En simplemente satisfacer nuestros deleites pecaminosos en este mundo? ¿O estamos atesorando para el porvenir, que es lo que realmente importa? Pero la reflexión va más allá, hermanos. No solamente está reflexionando lo transitorio que es la vida y por lo tanto no puede poner su esperanza en las cosas terrenales, sino solo en el Señor, sino que también está reflexionando la providencia divina en el trato con su pecado. El versículo 8 dice, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. En otras palabras, esto que estoy sufriendo, sé que no soy inocente, sé que soy pecador. Y vieran que David sí pecó, ¿no? Si no tuviéramos el registro de lo que nos dice en 2 de Samuel 11, vemos también el censo que hizo. O sea, David fue un hombre pecador. No todo lo hizo bien, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Usted y yo, no todo lo hemos hecho bien, somos pecadores. Y sin duda que muchas de las cosas que nos pasan está involucrado tristemente en nuestras decisiones pecaminosas, ¿cierto? No estoy diciendo que todo, porque hay excepciones como lo vemos en el caso de Job, pero la mayoría de nosotros, hermanos, no somos Job. A la mayoría de nosotros, si nos pasa algo de aflicción, en la gran mayoría de las veces tiene que ver algo con que nosotros no tomamos en cuenta a Dios, ¿sí o no? Yo sé que puede haber excepciones, pero en la mayoría de los casos, Dios trata con nosotros, disciplinándonos por nuestros pecados. Porque somos muy duros de corazón y no entendemos el consejo, no hacemos caso. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Está pidiendo ser librado de sus pecados. Y al decir no me pongas por escarnio del insensato, recuerden, conectándolo con los primeros versículos, la lucha que tenía de no querer quejarse de su situación delante de los impíos para no pecar contra el Señor. Pero el problema es que sus enemigos no solamente se burlaban de David, se burlaban del Dios de David y del Dios del pacto y del Dios verdadero, y pensaban y le atribuían todos sus dioses falsos. Al final de cuentas, era algo que repercutía en la misma honra del nombre de Dios. Y David amaba a Dios. Y luego dice el versículo 9, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Este sufrimiento, estas consecuencias de lo que estoy padeciendo, no le voy a echar la culpa que a fulanito de tal, ni siquiera al diablo. Al final de cuentas, en tu soberanía, sé que tú estás permitiendo esto con un propósito y estoy siendo disciplinado porque me lo merezco. Pero Señor, ayúdame porque no aguanto, es duro. Es dura tu mano sobre mí porque cuando Dios disciplina, hermanos, disciplina duro. Cuando trata con nosotros, hermanos, y no entendemos, es una realidad, hermanos. No quiero asustarlos, pero lo vemos en el salmista, lo vemos en nuestra propia vida. Cuando no entendemos, Dios va a tratar duro con nosotros. Aquí no encontramos una teología, hermanos, es que Dios no quiere que sus hijos sufran, pobrecitos y todo. Aquí vemos un Dios que está más preocupado por nuestra santidad y que nos parezcamos más a Cristo, que no lloremos.
Aquí vemos a un Dios santo, soberano y en control de nuestro sufrimiento, y que Él no es ajeno a Él. No es que Dios está fuera del control de nuestro sufrimiento, hermanos. Muchas veces el sufrimiento viene como consecuencia directa por nuestros pecados, otras veces no es así, pero al final de cuentas, conectándolo con lo que dice Romanos 8:28, todo obra para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese obrar a bien es el ser conformados, el ser hechos a la imagen de Cristo. No hay pérdida, hermanos, porque Dios nos ama tanto que aun cuando nos disciplina lo hace para nuestro bien, para beneficiarnos, para que nos parezcamos más a Cristo. No nos quiere dejar así como somos. Dios no nos ama tal y como somos, como dijo un predicador, nos ama a pesar de como somos, y por eso trabaja con nosotros, porque no quiere dejarnos como somos, porque eso no le agrada realmente. Pero Dios trabaja en nosotros. Así que, ¿por qué a mí? Si yo que trato y me esfuerzo de hacer todas las cosas bien y me detectan un cáncer terminal. Me esfuerzo por hacer todo bien en mi trabajo y al primero que recortan y corren es a mí, al que está robando ahí, hasta le dieron un mejor puesto. Somos tentados a tener envidia del impío también. Pero mis hermanos, qué bendición cuando podemos ser afligidos en diversas pruebas. ¿No dijo Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce resistencia, paciencia. Y que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios. Al final de cuentas, mis hermanos, tu sufrimiento y mi sufrimiento no es ajeno a Dios, y Dios no es un ser, un ogro, un masoquista ahí que está, voy a hacer sufrir porque se lo quite, porque me gusta hacer sufrir. Dios es un Padre amoroso, un ser santo, que cuando permite que seamos afligidos, es por amor y también para nuestro propio bien, para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Y como nos ama, el padre que ama a sus hijos tiene que disciplinarlos. Si usted no disciplina a sus hijos, no los ama. Dios, como nos ama, nos tiene que disciplinar por el pecado. Si estamos mal, nos tiene que corregir, aunque no nos guste. Es verdad, como dice el autor de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Díganme, ¿quién de ustedes que ha disciplinado a sus hijos con una varita o con un cinto? Cuando usted le va a dar una disciplina, le enseña el cinto y el niño se pone a reír y a carcajearse bien contento. No suelta el llanto y parece que lo está matando y todavía ni lo toca. ¿Qué disciplina causa gozo, hermanos? Ninguna, ¿verdad? En el momento, pero después da fruto apacible de justicia, porque Dios quiere que participemos de su santidad. Y a veces en el trato de Dios con nosotros, Él nos tiene que afligir. Hermanos, por eso tenemos mucho cuidado, eso de que tú reprendes a Satanás y toda vibra mala o todo acontecimiento que me esté pasando malo no viene de Dios, y que yo lo reprendo y que invoco la sangre de Cristo. No sabemos ni lo que estamos diciendo. David dice, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Imagínense si David tuviera esa teología ahí reprendiendo a Satanás y diciendo que reprende a todos sus enemigos ahí que estaban ahí, toda situación. Hermanos, David está reconociendo la soberanía de Dios, está reconociendo la providencia de Dios en su sufrimiento. Tenemos que entender esto, hermanos. Pero al mismo tiempo no es que nosotros, aunque entendamos la soberanía de Dios y la providencia de Dios en sufrimiento, vamos a decir, bueno, me gusta sufrir. Nadie en su sano juicio haría eso. Por eso Él pide clemencia, versículo 10, quita de sobre mí tu plaga. No sabemos en qué sentido estaba esta plaga, no sabemos si era una enfermedad, si era una aflicción del alma, una dificultad, pero era un sufrimiento intenso. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Miren, hermanos, a veces nosotros pensamos que nuestras oraciones son muy superficiales. Dios, te doy gracias por los alimentos, porque me levanté, porque me cuidas, porque me das de comer, cuida a mi familia. Pero derramar nuestro corazón a Él, haciendo una reflexión profunda en medio del sufrimiento, pero también derramando nuestro corazón a Él. Si Él no podía quejarse
entre los impíos que iban a blasfemar contra Dios, pero él sí podía ir a la persona correcta y decirle: Señor, me siento así, así, sé que es por consecuencia de mis pecados, sé que soy débil, pero ayúdame, porque si no mitigas este dolor, yo me muero. Señor, sálvame, Señor, ayúdame. A ti derramo mi corazón pidiendo clemencia, porque soy un pecador débil que sin ti no soy nada. Tener esa intimidad con el Señor aún en medio del sufrimiento. Poder derramar, y aquí viene el siguiente punto, hermanos. Derramando nuestro corazón a la persona correcta en medio de nuestro sufrimiento. Muchas veces cuando nos sentimos afligidos o abrumados, queremos que alguien nos escuche, queremos que el esposo o la esposa nos preste atención, los hijos, o en este caso, si somos bíblicos, pedimos consejería pastoral, pero antes de derramar nuestro corazón a una persona, hermanos, ¿ha derramado su corazón al Señor? O sea, usted va a estar tranquilo hasta que no le escuche el pastor, o la hermana fulanita de tal, o el hermano fulanito de tal, o tal persona. No, usted y yo vamos a estar tranquilos hasta que nos escuche el Señor. Derramando nuestro corazón a la persona correcta en medio de nuestro sufrimiento. Reflexionando acerca de nuestro pecado, sigue diciendo el versículo 11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, se repite esta palabra, ¿no? Recuerdan en Mateo 6:19 que el Señor hace una reflexión que dice: no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Voy a leerlo para ser más específico. Mateo 6:19, el Señor recalca esta verdad acerca de que Dios deshace como polilla lo más estimado de él. Mateo 6, del 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, tu corazón va a estar en lo que tú adoras. Si tu seguridad, si tu confianza, si tu felicidad consiste en algo de aquí terrenal, estamos fritos. ¿Por qué? El dinero se puede acabar. La familia también. La salud también. La imagen también. Todo lo que vemos aquí es transitorio, excepto la eterna palabra de Dios. Si nosotros tenemos nuestra seguridad de confianza y contentamiento, póngase a pensar. Ahorita usted está tranquilo y feliz. ¿Por qué? Tengo comida en mi refri, tengo por lo menos una cuenta en el banco para qué hacer frente a una situación de catástrofe, tengo mi casita, tengo mi carro, me siento contento, mi familia está bien. Ok, pero ¿quién de nosotros podríamos decir lo que dijo el profeta Habacuc en esta situación, cuando él entendió la soberanía de Dios en su vida, hermanos? Cuando dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me gozaré del Dios de mi salvación. Habacuc 3:17, desde el 16, que dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él sabía que iba a pasar algo terrible con el pueblo porque iban a ser invadidos por los babilonios. Pero en medio de la aflicción, de la disciplina de Dios, con el trato de Dios por su pecado, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En otras palabras, aunque la tortilla suba a 40 pesos, aunque te detecten una enfermedad terminal, aunque te quedes sin trabajo, aunque este mundo gire y pase lo que pase, con todo podemos estar gozosos porque íbamos directo al infierno, pero un día Cristo vino a nuestro encuentro y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y no pasaremos la eternidad en una condenación por su gracia. Porque nuestra verdadera vida no está aquí en el ahora, sino en la vida venidera. Derramando nuestro corazón a la persona correcta en medio de nuestro sufrimiento. Sigue diciendo el versículo 12.
Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Incluso en el libro de Levítico, hermanos, Levítico 25:13, aún en las leyes que Dios le dio a su pueblo, les recuerda una y otra vez esta realidad de ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Levítico 25:13 dice así, Levítico 25:13, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Bueno, perdón hermanos, aquí me equivoqué en la cita, yo creo que se traspapeló el texto, pero Dios les dice que recuerden que son peregrinos y extranjeros en esta tierra. En Hebreos 11:13, hermanos, en el Nuevo Testamento reafirma esta realidad de ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Fíjese lo que dice, y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y también el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:11, nos recuerda esto: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Hermanos, forasteros somos y advenedizos. Es decir, la realidad es que en esta vida solo estamos de paso, no es nuestra morada permanente. Este mundo no es nuestro verdadero hogar. Aquí estamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No es nuestra morada permanente este mundo. Y por lo tanto es necio e insensato afianzarnos y poner nuestra esperanza en algo transitorio y pasajero. Si tú eres feliz solamente porque tienes familia, porque tienes dinero, porque tienes trabajo, porque tienes salud, un día eso se te va a terminar y ahí se murió tu Dios. Pero si tu felicidad radica en conocer a Cristo, aunque te corten la cabeza por el Evangelio, tú vas a morir feliz. Versículo 13, parece que termina en un tono sombrío y de desesperanza, pero tiene una intención. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Déjame y tomaré fuerzas, no lo podemos interpretar o leer de una manera arrogante que David está diciendo, déjame si no. No. Está consciente que Dios está activo en su sufrimiento y que es una consecuencia de sus pecados. Simplemente está pidiendo misericordia. Señor, dame un respiro, dame un aliento de este sufrimiento intenso. Solo tú puedes obrar. No me voy a quejar delante de ti ante los impíos. No te estoy reclamando nada, solo te estoy pidiendo misericordia. Déjame para tomar fuerzas antes que vaya y perezca. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano, como lo dijo. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Estoy consciente que este sufrimiento es intenso, que soy pecador, soy polvo, soy peregrino y extranjero en esta tierra, pero mi única esperanza para ser librado de este sufrimiento radica en ti, no en otra persona o cosa. Ten misericordia. Hermanos, esto denota la intensidad con la cual David derramó su corazón ante Dios. ¿Cómo debemos entonces responder nosotros, mis amados hermanos, ante el sufrimiento? En este texto Cristo nos enseña cómo debemos responder ante el sufrimiento intenso que llega a nuestra vida con el propósito de que podamos depender más de Él. ¿De qué manera? Haciendo una resolución personal para lidiar con la tentación en medio del sufrimiento, haciendo una reflexión profunda en medio del sufrimiento, derramando nuestro corazón a la persona correcta en medio de nuestro sufrimiento. Y fíjese bien, mis amados hermanos, David experimentó sufrimiento por ser pecador. Nosotros experimentamos sufrimiento por ser pecadores, pero Cristo bebió la copa de la ira de Dios y sufrió en nuestro lugar sin ser pecador, para librarnos del sufrimiento eterno. Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió
Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él sufrió sin ser pecador, para que nosotros que somos pecadores pudiera librarnos del sufrimiento eterno que viene, si no nos arrepentimos y lo tenemos a Él como nuestro refugio seguro. Recuerden que David tenía la promesa que uno de su linaje sería el Mesías. Y en los Salmos podemos ver el sufrimiento anticipado de Cristo, hermanos. Cristo sufrió, pero no por causa de sus propios pecados, sino por tus pecados y por mis pecados. Ante una situación que te aflige en gran manera, ¿cómo respondes? ¿Te quejas de tu situación ante gente que no conoce a Dios? Antes de acudir a alguien que te escuche, ¿has derramado tu corazón a Dios? Si eres creyente o no, experimentarás sufrimiento en esta vida, pero el sufrimiento que viene después de esta vida será terrible si no has sido lavado con la preciosa sangre del Cordero. Acude a Cristo, no solo para que te libre del sufrimiento temporal en esta vida que todos experimentamos, sino del sufrimiento eterno que viene si no te arrepientes y confías con todo tu corazón en Él. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo debemos responder ante el sufrimiento intenso? Haciendo una resolución personal para lidiar con la tentación en medio del sufrimiento, haciendo una reflexión profunda en medio del sufrimiento y derramando nuestro corazón a la persona correcta en medio de nuestro sufrimiento. Acude a Cristo. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra, que nos ayuda a lidiar con esta realidad, Señor, que experimentamos como seres humanos pecaminosos, caídos. Lidiamos, Señor, con el sufrimiento en un mundo caído. Enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados, Señor. Somos consumidos bajo los golpes de tu mano, Señor. Con castigos por el pecado corriges al hombre y como polilla deshaces lo más estimado de él. Y lo experimentamos, Señor, perdónanos porque a veces nuestro corazón se apega a tus bendiciones más que a ti, el dador de las bendiciones. Somos pecadores, Señor. Somos débiles, somos frágiles, somos efímeros, pero tenemos una esperanza inquebrantable en la persona y obra gloriosa de tu Hijo en la cruz, que solo por medio de Él, Señor, hemos podido ser redimidos, hemos podido ser perdonados y tenemos la promesa de una vida eterna, Señor. Ayúdanos a poner nuestra vista en las cosas eternas y no aquí en las de la tierra, Señor. Ayúdanos a vivir el hoy a la luz de la eternidad, Padre, puestos nuestros ojos en tu Hijo, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien aquí que no ha experimentado la salvación, Señor, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha puesto toda su confianza en el único que puede librarle del sufrimiento eterno, que por tu gracia lo haga hoy, Señor. Que se arrepienta, Señor, y que ponga su confianza en Cristo para salvación. Gracias por tu palabra. Gracias por este salmo en el cual podemos ver sentimientos profundos encaminados a la adoración a ti, Señor, y que tú escuchas nuestras voces aún en medio del sufrimiento, Señor. Ayúdanos a acudir siempre a ti para depender y confiar más en ti, Señor, y que tu nombre sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.